estudios centrales en Managua. Estás viendo CDNN 23 con programación informativa. Continuamente su programa de entrevista, me acompaña ahora aquí en estudio Roberto Hernández, un experto en oratoria, liderazgo y desarrollo personal, director de Supérate. Gracias, Roberto, de estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Plinio, por la invitación. Le agradezco que esté aquí con nosotros a propósito de este curso que va a estar brindando este fin de semana y que lo ha estado haciendo constantemente a lo largo de los últimos 2 años. Y es un tema que cuando se habla así, desde el punto de vista estrictamente conceptual, la gente no lo entiende. Pues dice, inteligencia emocional. Dicen, ¿qué es esa cosa? ¿Será que yo soy bruto? Y entonces, porque aquí lo único que nosotros referimos es brutalidad versus inteligencia. Exacto. Si aquel sabe hacer algo, ¿verdad? Entonces es inteligente. Si no lo sabe hacer, es bruto. Pero como decía aquí don Josecito Cuadra Vega, poeta de la Centroamérica y granadino, don Chepito Cuadra nos decía, no soy tan bruto como parezco. ¿Qué es este tema de la inteligencia emocional aplicada al trabajo, don Roberto? Bueno, antes de hablar de la inteligencia emocional aplicada al trabajo, quisiera también abordar la importancia de la inteligencia emocional en la vida personal y obviamente laboral. Este tema de la inteligencia emocional, en términos sencillos, para que las personas que nos están viendo puedan saber a ciencia cierta de qué se trata, es la correcta administración de nuestras emociones. ¿Y por qué se habla de inteligencia emocional? Daniel Goleman, que fue el que acuñó este término hace muchos años, demostró a través de diversos estudios que los seres humanos tenemos una inteligencia racional y una inteligencia emocional. En la inteligencia racional están todos los conocimientos que vamos adquiriendo a lo largo de la vida, los estudios académicos, las experiencias, etc. Pero que luego existe otra parte de la inteligencia en el cerebro, que está la inteligencia emocional y es el control de las emociones. Y se han demostrado a través de estudios que muchas personas tienen un gran coeficiente intelectual, poseen estudios universitarios, pero no saben controlar sus emociones y por consiguiente terminan siempre con problemas donde quiera que van. Tienen problemas en el matrimonio, con la familia, tienen problemas con los vecinos, tienen problemas en el trabajo y siempre andan diciendo que nadie los quiere. Nadie los quiere, entonces andan señalando con el dedo a todo mundo que es culpa de todos, que nadie los quiere y les va mal en la vida, pero 3 dedos los señalan a ellos. Como mi amigo aquí, camarógrafo, que está aquí, ¿verdad? Forito, le decimos nosotros. Para Entonces, todo, no me quiere. Dice, la policía no me quiere. Dice, Carlos me quita la licencia. No, espérate, ya no creo que te quiere. Eso es que andas con algún mal comportamiento y alguna emoción no satisfecha. Exactamente. Entonces, la inteligencia racional, Plinio, es el cúmulo de conocimientos y experiencias que tenemos. Pero lo que determina el éxito en la vida es la inteligencia emocional, es decir, con mis emociones, cómo voy a responder ante las situaciones y escenarios que se me presentan en la vida y poder evacuar correctamente mis emociones. Es decir, todos los seres humanos somos eminentemente emocionales. Sentimos ira, sentimos frustración, sentimos preocupación, caemos bajo estrés muchas veces. Entonces, el asunto es cómo manifestar correctamente esas emociones, porque siempre las emociones, Plinio, buscan una salida de escape. Siempre. Y entonces el asunto de esto, la inteligencia emocional, es que aprendiendo estas habilidades a través de cursos con especialistas, con textos, etcétera, las personas que hoy en día están interesadas en estos temas y sobre todo, fíjate que este tema es tan importante que las empresas, las grandes empresas que aparecen en el listado de Fortune 500 en Estados Unidos, le han dado una gran relevancia a este tema y a muchos de sus ejecutivos los envían a capacitarse a este tema. ¿Por qué? Porque ahora en el ámbito laboral repercute enormemente en el ambiente de trabajo. Una persona que no sabe gestionar sus emociones tiene constantemente roces con sus compañeros de trabajo y entonces te ocasiona un problema de relaciones interpersonales en el trabajo, te ocasiona un problema de mala comunicación, no hay una buena comunicación, te ocasiona problemas de que la gente no trabaja en equipo. Entonces, no, a mí no me pagan para hacer eso y a mí me pagan para hacer esto. Y entonces no se ven obligados o no se sienten motivados a colaborar en otras áreas que probablemente a lo mejor no están enteramente en su trabajo, pero
que también pudiesen mejorar el ambiente laboral. Entonces repercute también en eso y en la productividad. Cuando hay un mal ambiente laboral, producto de que no se están gestionando bien las emociones, entonces en las empresas le lleva un problema de productividad. Es decir, el trabajador no se concentra, el trabajador no te está rindiendo al 100%, te está rindiendo al 50% de lo que debe de rendir. Entonces, ese es el problema y obviamente al trabajador, que le interesa también este tema, le repercuten que si no mejora esos inconvenientes, lo van a despedir, va siempre a tener problemas y no va a tener un éxito como el que se espera, obviamente, después de tener tantos años de estudios, pero si no gestionamos bien las emociones, entonces vamos a vivir con problemas donde quiera que vayamos y no va a ser problema del empleador. Porque hay personas que viven diciendo, es que en el trabajo anterior no me querían, es que el jefe me tenía tema. Y entonces, cuando una persona tiene problemas de inteligencia emocional, le echa la culpa a todo el mundo es el culpable, pero no se analiza de que realmente el problema es la persona y entonces vamos a llevar ese problema donde quiera que vayamos si no desarrollamos la inteligencia emocional. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos un poquito poner casos típicos que se dan en estos problemas cuando hay falta de inteligencia emocional y que impiden mejorar las relaciones laborales. Porque usted decía, lo primero es que uno pueda, ¿verdad?, controlar sus emociones individualmente para tener satisfacciones personales, personalísimas, dirían los abogados. Pero en el otro momento es cuando ya es el colectivo, ¿verdad? Y entonces uno que anda, como dicen, enchichado, otro que anda con problemas en su casa, los traslada al centro de trabajo, otro que anda con problemas ya no en su casa, sino que con alguien en particular dentro del mismo centro de trabajo, y comienza a decir, eso que usted decía, es que aquí no me pagan para eso, es que estas cosas no sirven, es que mejor me voy a otro lado porque en otro lado es más importante, y ni se van, ni se quedan y terminan, como dicen, diciéndole, mira vos, ahora en una nueva palabra que escuché, en este microclima de trabajo, vos no sos apto. Y entonces tenés que prescindir de su responsabilidad. O cuando llegan a buscar empleo y no saben ni cómo pedirlo. Vamos a los mensajes y regresamos con Roberto Hernández. Adelante con los mensajes. En estos momentos, carecer de sangre puede ser fatal. Gracias a los donantes voluntarios de sangre, cada día se salvan vidas. Vos también podés serlo. Únete a los donantes voluntarios de sangre. Dona sangre, regala vida. Llama al 265-1406. Universidad Humanista te invita a ser parte del futuro de nuestro país. Ofrece las carreras de Administración de Empresa, Contabilidad y Finanzas, Derecho, Farmacia, Ingeniería en Sistema, Técnico en Diseño y Producción de Moda. La Universidad Humanista está ubicada en Jinotepe, frente al Parque Universitario, en Managua, del Comisariato Policial Plaza El Sol, 5 cuadras al norte. Y ahora, estamos en Rivas. Pregunte por nuestro programa de becas. Nosotros tratamos de mantener aranceles populares, pero con calidad académica. Somos el presente del futuro. Quiero vivir en prosperidad para tener educación de calidad y más oportunidades. Para tener un empleo digno y así poder superarme. Emprender mi propio negocio, pero sin tanto papeleo ni trabas burocráticas. Quiero seguridad jurídica para mi propiedad. Con educación y trabajo podremos salir de la pobreza. Queremos vivir en una Nicaragua en prosperidad y democracia. Un mensaje del Consejo Superior de la Empresa Privada COSER.
Tenemos un mensaje de Disnorte Disur para su seguridad. Manipular las redes eléctricas de manera indebida implica serios riesgos para su vida y sus bienes. Para evitarlos, le recomiendo no podar árboles en proximidad de las líneas eléctricas. Disnorte Disur no construye líneas de energía sobre viviendas. Por lo tanto, no construya su vivienda o negocio bajo las líneas eléctricas. Es un riesgo permanente. Si estás trabajando sobre techos, identifique las líneas eléctricas próximas y evítalas. Si encuentras una situación de peligro, reportala a las líneas de emergencia 125 o 135. Disnorte Disur está a tu servicio. Energía segura, salva vidas. Un mensaje de Disnorte Disur. Avanzamos con energía. Informado, enviando noticias al 2300 y recibe directamente en tu celular todo el acontecer nacional e internacional. Noticias al 2300. Costo por mensaje 0.17 centavos dólar. Transmitiendo desde sus estudios centrales en Managua. Estás viendo CDNN 23 con programación informativa. Continuamente su programa de entrevista conversando aquí con Roberto Hernández, quien es experto en oratoria, liderazgo y desarrollo personal y además director de su propia organización de desarrollo empresarial y de liderazgo, Supérate. Hablando sobre este curso que, a propósito, el paréntesis comercial, como decimos, ¿verdad? El curso solamente va a ser este fin de semana. Sí, es un taller. Nosotros desarrollamos el curso de inteligencia emocional, tenemos cursos que impartimos a nivel virtual, es decir, clases en línea, para personas que nos contactan desde el extranjero y también algunas personas que aquí no pueden venir a Managua, por ejemplo, a recibir el curso. Pero también lo tenemos presencial en las empresas y las convocatorias abiertas que hacemos. Pero en esta ocasión es el taller, un taller de mediodía que estamos anunciando para este sábado 25 de febrero. Ahora, el contenido del taller y de cara al tema de las relaciones laborales y el control de la inteligencia emocional, ¿cómo lo esboza? ¿Cómo lo plantea? La temática que vamos a estar viendo en este taller es, número uno, el autoconocimiento, para que la persona obviamente aprenda a identificar sus estados emocionales. Y la clave obviamente para el éxito personal es conocerse a uno mismo. Entonces, el primer componente es el autoconocimiento. Y luego, identificar sus emociones negativas. ¿Cuáles son las emociones negativas cuando se presentan circunstancias difíciles en el trabajo? Cuando se presenta el rechazo, cuando se presenta el enojo, ¿cómo están gestionando esas emociones? Y luego, el siguiente componente es cómo ser asertivo, que ahí está ya la clave. Ser asertivo no es nada más y nada menos que es expresar lo que pienso, lo que deseo a la otra persona, o inclusive hasta una crítica, pero con las palabras adecuadas, en el tono de voz y lenguaje corporal adecuado, y también en el momento adecuado. Porque a veces hay personas que quiero hablar con vos, pero no es el momento, quizás estás ocupado. Entonces, cómo ser asertivo es el tercer componente que vamos a estar desarrollando. Ahora, esas son las cosas, pero ¿cómo crear la colectividad? Esa es la individualidad, la inteligencia emocional individual, pero hay una inteligencia emocional que ya es colectiva. Así es. Sí, obviamente el primer paso, como te decía, es conocerse uno mismo para poder gestionar tus emociones. Y el otro paso es reconocer, cuando te conoces cómo reaccionas ante las circunstancias difíciles, entonces aprendes a poder también identificar a la persona también que está frente a ti. ¿En qué estado emocional está? Y utilizas también en la inteligencia emocional, se desarrolla una habilidad que es la empatía. Entonces, la empatía es ponerte en el lugar de la otra persona para poder comprenderlo. Por ejemplo, en el trabajo, una persona anda de mal humor y no hay razón aparente por qué anda de mal humor. Entonces la empatía es... Y ahí le dicen, brother, ¿qué te pasó? Nada. En el caso de las mujeres se van hasta el tema de la menstruación. En el caso de los hombres, y ay, hombre, ¿qué te pasó? Te encontraste al patebolsa, le dicen ahí en la casa. Entonces, cosas parecidas. Entonces, vos no sabes por qué anda. ¿Cómo controlarlo? Exactamente. Entonces, el asunto ahí es la empatía. Generalmente, si uno ve a alguien en su entorno laboral que anda de mal humor, lo idóneo no es llegar a la persona y confrontarla. ¿Qué es lo que te pasa? Etcétera, en el tono de voz, porque lo que vamos a obtener de la persona es una reacción no positiva.
Entonces, es tener aquel sentimiento, aquí utilizando la empatía de ponerme en el lugar de la persona y utilizar la amabilidad, la cordialidad, y por lo menos acercarse a la persona y decirle, ¿y qué te ocurrió? ¿Y por qué andas así? Si te quiere decir. Y luego, por ejemplo, también esto para las personas que están en posiciones de liderazgo, los jefes, los gerentes, los directores, muchas veces toman decisiones radicales, mandan un memorándum, le mandan a llamar la atención y se están olvidando del factor empatía, que es llamar al trabajador, sentarlo y decirle, por ejemplo, si el trabajador llegó tarde o está llegando tarde, quisiera saber por qué estás llegando tarde. ¿Estás teniendo algún problema? ¿Te mudaste? ¿Estás viviendo más largo? Quisiera saber para comprenderte qué está ocurriendo, por qué estás viniendo tarde. Eso es utilizar la empatía. Y entonces, al ver esa actitud del trabajador que no es confrontativa y no está con el martillo, probablemente va a obtener una respuesta positiva y se va a abrir con su empleador y le va a decir, bueno, sí, estoy teniendo esta situación. Y entonces, como surge una comunicación empática y una situación asertiva, entonces ahí te comprometes entonces a hacer un esfuerzo para venir más temprano. Claro que sí, cuento con ello. Y la persona, claro, cuente conmigo. Y se va tranquilo, abordaste el problema de la llegada tarde de una manera positiva y probablemente vas a tener un cambio de actitud del trabajador y no una situación reactiva o una situación negativa. Aunque no es consulta psicológica el día de hoy, pero le voy a poner un caso de un ciudadano de que me estoy yendo, allí está por la celita donde está un montón de televisores. Entonces me viene a decir, mire, aquí le quiero pedir disculpas porque vine tarde otra vez. Y entonces me hace una carita así como que, mire, fíjese que es que vine tarde otra vez. Pero, ¿y ahí qué hago ahora? No, pues que le estoy diciendo pues que vine tarde otra vez. Pero no lo voy a volver a repetir. No, mire, ya no. Y vuelve a repetirlo. Entonces le digo yo, ya no es empatía. ¿Ya? Entonces me dicen los demás, es que usted es idiota, le dicen, porque lo que debería agarrarlo es fajarlo por lo menos. ¿Cómo tratar, por ejemplo, casos de ese tipo? Cuando las personas obviamente te están presentando sistemáticamente un mismo inconveniente laboral, obviamente, como te dije, la primera opción es utilizar el factor de la asertividad en la comunicación, que es la comunicación positiva, en un buen tono de voz, un tono de cordialidad, utilizando la empatía. Si la persona sigue recurriendo a lo mismo, entonces se tienen que seguir los cauces correspondientes establecidos en los manuales de trabajo y en el código del trabajo, que es, si te sigue dando el mismo inconveniente, se tienen que seguir las reglas. Porque ahí está un inconveniente, Plinio, aunque suena a veces un poco duro para alguien que está hablando de desarrollo personal. El inconveniente muchas veces en temas de liderazgo, que esto también tiene que ver con temas de liderazgo, es que hay algo que se conoce como la ley de la manzana podrida. Entonces, si una persona en posición de liderazgo permite que una mala actitud, una falta de indisciplina, se haga colectiva y no se le corrige a tiempo, entonces se te puede contaminar el resto de personal. Sí, le dice, y ahí, como el otro viene tarde, a mí no me dice nada. Exactamente. Entonces, obviamente, se le da oportunidades. Yo creo siempre en que las personas hay que darle oportunidades. Pero si la persona no cambia, entonces definitivamente que hay que tomar medidas correspondientes, como por ejemplo la que establecen los códigos. El llamado de atención, primero verbal, él se lo hiciste privado, él luego no hizo caso, se llama en público, después se le manda por escrito y si no, lamentablemente, la más drástica, pues. Hay que entender el llamado verbal, que no es decirle verbos. No, exactamente. ¿Verdad? Sino que con palabras dulces decirle, mejor te me vas, chiquito. ¿Verdad? Andate a tu casa a descansar porque estás muy cansado. Foforito, por favor, pues ya tranquilito y te me relajás. Ivancito, ¿verdad? Edwincito, ¿verdad? Moniquita, tranquilito, ahí váyanse. Pero dan ganas de... ¿No se puede aplicar eso, profesor? No, realmente, y es que es importante que mencionas eso, porque generalmente el buen ambiente laboral o el mal ambiente laboral no solamente depende del equipo de trabajo, también generalmente repercute directamente el líder, la persona que está a cargo de una dirección, de una gerencia, etcétera, o de una empresa. Entonces, si tienes un jefe que generalmente no sabe gestionar sus emociones, entra tirando la puerta, no saluda a las personas, etcétera, entonces genera un ambiente tenso. Y si obviamente también la manera de llamar la atención al personal
o de relacionarte con el personal es de una manera áspera, entonces generalmente eso también se va a repercutir en ellos y el ambiente entre ellos va a ser malo en general y también hacia el jefe, aunque a veces tienen que controlarse un poquito porque saben que está el poder coercitivo del jefe de despedirlo finalmente si le faltan el respeto. Pero el asunto es que finalmente las personas cuando hacen algo a regañadientes y se lo guardan por dentro, no estamos logrando un cambio de actitud real. Pero lo que las personas tienen que comprender, los que nos están viendo y escuchando a través de la pantalla de televisión y en internet, es que tenemos que aprender primeramente a conocernos a nosotros mismos y gestionar nuestras emociones. ¿Qué pasa? Como decía Plinio hace rato, si alguien del trabajo, el jefe anda bien, anda de buen humor, todos andan bien, pero hay alguien que tuvo un problema, por ejemplo, familiar, hay alguien que se estresó porque hoy en día el mayor estrés que sufrimos en el día es a la hora de andar conduciendo. Y entonces, ¿qué pasó si tuviste un problema en el tráfico y llegaste un poco tarde? También repercute. Entonces, ahí la situación es, al conocer primeramente, es controlar mis emociones y no reaccionar con la persona de una manera negativa y utilizar la empatía, ¿verdad? Con la persona y probablemente tener el tacto para reconocer, obviamente, poder reconocer a la persona el estado emocional en el que anda y decir, hay pequeñas cosas que te dan una idea de cómo anda el estado emocional de la persona. Por ejemplo, entra alguien y la manera en que abre la puerta o cierra la puerta. La manera en que cuando tú le pides un trabajo, en cómo te pasa el papel o en cómo te pasa el trabajo. Entonces la manera en que entrega el trabajo, etcétera, la manera en que contesta, la manera en que inclusive un recepcionista o alguien levante el teléfono, el tono de voz que emplea, te indica su estado emocional. Para poderlo entonces reconocer y poderle decir, tómate una respiración profunda, tranquilízate, tranquilo, y poder incentivarlo a que se autocontrole. Respira profundamente, controlate, te veo estresado, te veo molesto, calmate. Y entonces, poder reconocer también eso en la persona para poder ayudarla, porque a veces hay personas que no se reconocen eso y no lo pueden gestionar bien. Antes decían, en la vieja guardia, como dicen, andate al cuartito, la chiquita, ahí te espero, ahí te vamos a ver cómo, cuando ya estés calmo, ahí llego a hablar con vos. ¿Verdad? Pero sí, efectivamente, parte de los antivalores que hay que superar para poder tener la mejor comunicación de uno a otro y ser lo más efectivo posible. Eso creo que es uno de los mensajes que va a tener usted en este trabajo de buscar cómo crear esa inteligencia emocional aplicada al trabajo. Algo que quisiera decir finalmente, Roberto. Agradecerte a ti, Plinio, por este tiempo e invitar a los televidentes al taller que vamos a tener este sábado 25 de febrero, de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Nos pueden contactar a través de nuestra página web www.superate.info. Muchas gracias por la invitación. Y gracias por la beca que le vamos a dar a la persona que más viene tarde aquí, oye, para lo mejor claro con que sí, inteligencia, pues va, el hombre aplica su inteligencia emocional y no se duerme. ¿Qué crees vos, Rúrico? ¿Qué es que se duerme en la tarde o qué? ¿O es que va allá? Cuidado ahí, pasa por el callejón maldito. ¿Va? Gracias de haber estado en sintonía y continúen con la programación regular. Modo de pensar cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Pero no cambia mi amor, por muy lejos que se encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Y lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esta mi Nicaragua. Transmitiendo desde sus estudios centrales en Managua, estás viendo CDNN 23 con programación informativa.